Hola iglesia, amigos, amigas, ¿cómo estamos? Qué bueno es estar reunidos en esta mañana, aquí en persona, cantando juntos y también por internet. Y bienvenidos al año 2022, ¡feliz año! Sí, el primer domingo del año. Aquí estamos. Me encanta el comienzo de un nuevo año. No sé cómo es para ustedes. Yo me acuerdo que al comienzo del año 2020, en febrero, me tocó dar una prédica y les compartí con ustedes que a mí me encanta porque es un nuevo comienzo. Me encanta comenzar un nuevo año porque podemos hacer cambios, tenemos esperanza de lo que podemos hacer en ese año, de proyectarnos y poner metas. Pero en ese año no tenía idea, ¿no es cierto?, lo que iba a pasar un par de semanas después, en febrero, con todo esto de la pandemia. Y yo creo que en todo este tiempo hemos aprendido que no tenemos control sobre muchas cosas de nuestra vida. Y al comienzo de este año sí, yo tengo esta esperanza, estoy con esperanza y expectativas de lo que Dios quiere hacer en este año. Quiero proponerme algunas metas, ¿no es cierto? Pero me doy cuenta de mi necesidad de depender de Dios. Sea lo que sea que venga en un año nuevo, esta necesidad de confiar en Dios y que mi vida está en sus manos. Entonces me imagino que ustedes también en esta mañana se encuentran en una posición similar, porque nos gusta tener el control de nuestras vidas y nos damos cuenta de que en verdad hay mucho que nosotros simplemente no podemos controlar y por eso tenemos que confiar en Dios, depender de Él. Hoy día veremos un punto de inflexión en el ministerio de Jesús y también es un momento decisivo para los 12 discípulos. Al ver a muchos de los seguidores, a los otros discípulos de Jesús, abandonar a Él y rechazar a Él, darle la espalda, ellos se tienen que preguntar, ¿o nos quedamos o nos vamos? ¿Seguirán confiando en Jesús, dependiendo de Él, poniendo su confianza en Él? ¿Y qué va a implicar eso para las vidas de ellos? Así que espero que también en esta historia nosotros podamos encontrar nuestra historia y ver y acordar de todos los tiempos, de los momentos decisivos que nosotros hemos enfrentado o a lo mejor que estamos enfrentando en esta mañana. Estos momentos que nos desafían a confiar más en Jesús y poner nuestras vidas en sus manos. Así que el relato de esta historia se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Y vamos a enfocarnos en una parte bien al final del capítulo, pero vamos a hacer igual un recorrido por el capítulo. Así que si tienen sus Biblias a mano o en sus celulares, los invito también a seguir, a leer conmigo. También va a estar en la pantalla. Es un pasaje un poco largo, pero yo creo que Dios quiere decirnos algo en esta mañana. Así que vamos a comenzar en el versículo 47. Juan 6, 47. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Jesús hablando, sí, soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan
no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, le preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Y Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, la palabra de Dios. Los invito a orar conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y como cantamos en esta mañana pidiéndote abrirnos los ojos para verte, para ver a Jesús, te pido que a través de este pasaje que nos puedas hablar en esta mañana, que nos des los ojos, Señor, para verte en esta enseñanza. Invitamos a tu Espíritu Santo a hablarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, aquí tenemos entonces una de estas frases famosas de Jesús en el Evangelio de Juan, las frases de yo soy el pan de vida, ¿no? Y vamos a ver en este capítulo, hay dos milagros donde Jesús, y queremos ver, ¿no es cierto?, como Jesús primero alimenta a los 5,000 y luego hay un milagro donde Él camina por el agua. Así que vamos a hacer un recorrido y basándonos en algunas preguntas, las preguntas que Jesús hace a la gente y también que la gente hace a Jesús. Y la primera pregunta tiene que ver con este milagro de los 5,000, donde Jesús pregunta a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y justo antes de este milagro, el contexto, lo que termina en el capítulo 5, Jesús tiene una confrontación con los líderes judíos y termina diciendo que por no creer en él, el mismo Moisés, en quien ellos han puesto toda su esperanza, lo va a acusar por no creer, porque Moisés incluso escribió acerca de él. Y podemos imaginar que a lo mejor Jesús estaba refiriéndose a este versículo, por ejemplo, en Deuteronomio. Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Un profeta como yo, el Señor lo va a levantar. Entonces, esto es el contexto de este milagro, y Juan nos cuenta también que Jesús cruza al otro lado del mar de Galilea, está en una colina con sus discípulos, y en ese entonces todo el mundo, una multitud lo seguía por todas partes, porque veían los milagros que él hacía al sanar a la gente. Y está ahí en esa colina con sus discípulos y ve a esta gran multitud que viene hacia él y le pregunta a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a ellos? Pan, este elemento importantísimo en el dieta de esa cultura, tal vez aún más importante de lo que es para nosotros hoy en día, una sustancia para cada día. Pero esa cantidad de personas es una imposibilidad. Y Felipe lo ve así y responde a Jesús y dice, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda la gente. Una imposibilidad. También es interesante que Juan nos cuenta que parte del contexto es que están acercándose a la celebración de la Pascua.
Están acercándose, ¿no es cierto?, a este tiempo cuando los judíos recordaban lo que Dios había hecho al rescatar a ellos de esclavitud en Egipto, este éxodo donde salieron y pasaron por el Mar Rojo. Y nos hace recordar también de cómo ellos se encontraron una multitud de personas en una situación similar, sin nada que comer, una imposibilidad alimentar a tantas personas. Pero en esa historia, en Éxodo 16, nos cuenta cómo el Señor provee y da codornices, pero también este maná. Éxodo 16 nos cuenta cómo era un rocío que aparecía en la mañana y cuando se evaporaba dejaba esta sustancia hojaldrada y fina como escarcha que ellos podían usar y recoger como pan y para hornear pan. Lo llamaron maná. ¿Qué es esto? Significa. Y ellos solo podían recoger lo suficiente para cada día, salvo para el día de descanso, o si no, se echaba a perder. Y ahora, volviendo a esta historia, a este milagro de Jesús, tomando en cuenta este contexto, Jesús responde y toma un poco de pan, 5 panes y 2 pescados, dio gracias a Dios y alimentó a más de 5,000 personas ahí. Y luego quedaron satisfechos, y no solo eso, sino que fueron y recogieron hasta 12 canastos de los restos después de ese milagro. Que podemos ver que Jesús estaba haciendo algo en esta línea de Moisés, pero algo nuevo, algo que extendía más allá, un nuevo tipo de rescate, un nuevo tipo de provisión disponible para todos. Y la respuesta de la gente al ver lo que Jesús había hecho fue la siguiente. Dijeron, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas, él solo. Porque ellos esperaban a un profeta que iba a venir, similar a Moisés, esperaban a un ungido de Dios, y algunos tenían el concepto de que iba a ser esta especie de líder, como un rey con este poder militar que iba a liberarlos del imperio romano. Pero por eso querían hacerlo rey a la fuerza. Estaban buscando este rey terrenal, según su concepto. Un líder que demostrara su poder y fuerza similar a otros reyes de la tierra. Yo leí un autor que decía que en verdad como seres humanos nosotros tenemos esta tendencia de tratar de crear a Dios a nuestra imagen o moldear a Dios a nuestra imagen en vez de acordarnos de que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Es decir, que tenemos la tendencia de tratar de encajar a Dios en nuestro concepto de lo que Dios tiene que ser, en vez de dejar a Dios ser Dios. O tenemos la tendencia a veces de vivir nuestras vidas tratando de acomodar a Jesús en nuestros planes, en vez de dejar a Él ser el Señor de nuestras vidas. Y Jesús, dándose cuenta de lo que ellos querían hacer, se escapa de ahí. Resiste y rechaza esa tentación de la popularidad y del poder de ese estilo. Y después viene este milagro de Él caminando por el agua, ¿no es cierto? Y los discípulos, al ver que Jesús no llega, está poniendo oscuro de noche, empiezan a cruzar al otro lado del mar y están remando en barca ahí en medio del mar y se levanta un viento fuerte que agita el mar. Ahora, algunos comentaristas han notado aquí que qué interesante es leer esta historia también en paralelo con lo que pasó cuando salieron de Egipto. Éxodo 14, volviendo a esa historia, nos cuenta cómo el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento que sopló durante la noche, de manera que pudieron cruzar caminando sobre tierra seca en medio del mar. La mano de Dios salvando, rescatando a su pueblo a través del profeta Moisés. Así que ahora los discípulos están en la barca, en medio del mar, está el viento de noche y de repente vieron a Jesús caminando hacia ellos sobre el agua. Y dice,
Jesús, no tengan miedo, yo estoy aquí, o el yo soy está aquí. ¿Pueden ver lo que el autor está transmitiendo a nosotros en este momento? Jesús no es un rey terrenal. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos en esto? Jesús estaba mostrando a sus discípulos que es el rey del universo, caminando sobre el agua hacia ellos. No es solamente un buen maestro u otro profeta, es Dios mismo, salvando, rescatando al mundo. Así que al día siguiente la multitud sigue y busca a Jesús al otro lado del mar de Galilea, en Capernaum, y donde leímos al principio esta enseñanza de Jesús. Y ahora Jesús les confronta con el hecho de que, oye, pero ustedes solo me están buscando porque les di algo de comer, pero no están viendo más allá, no están buscando aquí la vida eterna o entendiendo estas señales que estoy haciendo. Y Él los invita y los desafía a mirar más allá. Y ellos responden con algunas preguntas. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, en 28 dice. ¿Qué debemos hacer? O sea, para hacer estas obras de Dios, o para ser como tú, para tener esta vida eterna de la cual hablas, ¿qué hay que hacer? Y tal vez es nuestra pregunta también a veces, ¿qué tengo que hacer? O sé que todo depende de mí, tengo el control, ¿no es cierto?, de mi vida. ¿Qué tengo que hacer para tener esta vida eterna? Para merecer el amor, para sentirme importante. ¿Qué es lo que nosotros podemos controlar? Y Jesús le responde, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. O sea, no se trata de lo que ellos podían hacer o lo que nosotros podemos hacer. Nuestro rol es creer, poner nuestra confianza en una persona, en Jesús, y descansar en esa realidad como la base de nuestra vida. Y ahora ellos cambian un poco la pregunta. En vez de, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es, ok, entonces si tú quieres que nosotros creamos en ti, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Estaban diciendo, muéstranos otro milagro. Comimos ayer, pero nuestros antepasados comieron maná en el desierto. Moisés les dio este pan del cielo. Y Jesús le corrige, dice y responde, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Está diciendo, yo soy el pan de vida, pan verdadero, este pan que descendió del cielo y da vida al mundo, lo que realmente satisface. Hace poco nosotros celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús, y en la iglesia celebramos a través del ciclo del amor encarnado. Qué hermoso ese nombre, el amor encarnado. Emmanuel, Dios con nosotros, el yo soy, que descendió del cielo para vivir en medio nuestro. Y nació como un bebé en Belén. Y qué curioso ver que ese nombre donde Jesús nació, el nombre de la ciudad, Belén, en hebreo significa lugar de pan o casa de pan. Nació como un bebé, pero creció. Y eventualmente mostró su amor al ofrecer su vida como sacrificio en la cruz. Y Jesús sigue con su enseñanza diciéndoles, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Y ahora la cruz y el sacrificio todavía está a un año de esta enseñanza, pero creo que podemos ver a Jesús aquí apuntando a la manera en que Él va a dar vida al mundo. Y obviamente ellos no entienden lo que está hablando en ese momento, pero tampoco están buscando más allá. Y Jesús va más allá cuando empieza a hablar de su sangre. Dice, todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Una enseñanza difícil de entender. Para la multitud no cuadraba con su concepto de profeta que ellos buscaban. Sobre todo cuando empezó a hablar de eso, de su sangre.
sangre, ¿no es cierto? Para los israelitas era prohibido, por ejemplo, comer o beber sangre. En Levítico 17 podemos leer, dice, si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes come o bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad. Entonces, esto era como muy raro para ellos escuchar lo que Jesús enseñaba. Pero el texto sigue, explica por qué en Levítico. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Él es este pan que nos satisface, que nos da vida, que descendió del cielo y nos da vida eterna. Gracias a su sacrificio, en nuestro trabajo, ¿no es cierto?, es creer, es comer, es beber, es hacer de esta realidad parte de nosotros. Por aquí me gusta lo que escribió el teólogo J.I. Packer acerca de esta parte de la Escritura. Dice, la referencia que Jesús hizo de comer su carne y beber su sangre es una forma metafórica de describir a la persona que se basa en, afirma o se aferra a la realidad de su sacrificio expiatorio al poner fe personal en Él. Constantemente tenemos que volver a eso. Constantemente tenemos que alimentarnos de esto y basarnos en esta realidad, internalizando este perdón y libertad como cantamos que tenemos en Él, gracias a su sacrificio y a su resurrección. Jesús, lejos de ser este rey con este poder militar o poder político o poder terrenal como la gente esperaba, Él es otro tipo de rey. Un rey que llevó otro tipo de corona, una corona de espinas, y murió por nosotros en nuestro lugar para darnos vida, el Rey de Reyes. Y su camino no era un camino a la popularidad y el éxito como ellos habían entendido, sino que el rechazo, el desprecio y finalmente la crucifixión. Jesús les pregunta en el pasaje que leímos si esto les ofendía. Es una palabra que nos da nuestra palabra escándalo. ¿Esto es un escándalo para usted? ¿Es una piedra de tropiezo? Hablando a la gente en este momento. Y es la misma palabra que Pablo usaría más adelante en 1 Corintios. Cuando hablando de la crucifixión dice, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden, es un escándalo, una piedra de tropiezo. Y los gentiles dicen que son puras tonterías, una locura. Es un escándalo, una locura. No tiene sentido bajo la manera en que el mundo funciona, pero sí en el reino de Dios es nuestra salvación. Ahora, después de estas enseñanzas, dice que muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Había una multitud que estaba ahí. Quizás quién sabe cuántos de ellos se fueron en ese momento y lo abandonaron. Y Jesús le hace esta pregunta a los 12 que estaban ahí con Él. ¿Ustedes también van a marcharse? Qué pregunta, ¿no? Pongámonos ahí con los discípulos en este momento. ¿Cómo hubiéramos reaccionado? ¿Qué hubiera hecho yo en ese momento? Al ver a todas estas personas darle la espalda de Jesús, al escuchar estas enseñanzas difíciles, es un punto decisivo para ellos. Ven a muchos irse al no encajar Jesús con su concepto del profeta que buscaban. Difícil de entender lo que enseñaba. Y ellos tenían que preguntarse, o nos vamos o nos quedamos. Y Simón Pedro, tal vez el único que se atreve a hablar en ese momento, respondió dándoles una voz también a los 12. Dice, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y ahí podemos ver que el camino a la vida verdadera es confiar en y seguir a Jesús, incluso en estos momentos
donde no entendemos lo que Él está haciendo. El camino a la vida verdadera es confiar y seguir a Jesús incluso en estos momentos donde no sabemos lo que Él nos está enseñando o tratando de enseñar. Y ellos decidieron permanecer, seguir a Él. Y tal vez nosotros en algún momento de la vida hemos experimentado un punto decisivo así, tal vez cuando recién decidimos ser cristianos, seguir a Cristo, o tal vez estamos aquí algunos en esta mañana viendo o aquí que estamos en este punto decisivo preguntándonos si podemos seguir a Jesús. Tal vez hemos visto a otros, tal vez gente cercana que ha dejado de seguir a Jesús y esto nos ha afectado también. O tal vez simplemente las circunstancias difíciles de la vida, donde simplemente no entendemos lo que está pasando, no entendemos lo que Dios está haciendo. ¿Por qué Dios permitió ese fracaso? ¿Por qué Dios permitió esa ruptura? Tal vez una situación así nos ha llevado a cuestionar, ¿puedo seguir? ¿Puedo seguir confiando en Dios? Pienso que Jesús les preguntó también a los discípulos porque quería llevarles a un punto de seguir a Él con más confianza, con más fe, entregando su vida más a Él en ese momento. Y tal vez para nosotros tenemos una respuesta similar a la respuesta de Pedro. ¿A quién iríamos? Muchos de nosotros hemos buscado en otras personas, en otros lugares, tal vez hemos pasado épocas de nuestra vida buscando y sin encontrar respuestas en otro lado. Sabemos que Jesús es quien dice que es. ¿A quién más iríamos? ¿Dónde más podemos ir? Solo en Él hay perdón, solo en Él hay perdón de los pecados, hay esperanza, hay vida. Me gusta esta frase, hablando de estos momentos de encrucijada, de Oswald Chambers, que dice, no a menudo, pero de vez en cuando Dios nos lleva a un punto de inflexión importante, una gran encrucijada en nuestra vida. Desde ese punto, o nos dirigimos hacia una vida cristiana cada vez más lenta, perezosa e inútil, o nos incendiamos cada vez más, dando lo mejor de nosotros para lo más alto, lo mejor para su gloria. O nos vamos o nos quedamos. Un momento decisivo que nos empuja a confiar más, a someternos más a su plan para nosotros. Pero estoy consciente de que para muchos de nosotros en esta mañana no nos encontramos necesariamente en este punto decisivo, esta gran encrucijada, sino que son para nosotros los muchos momentos decisivos pequeños de cada día, ¿no? Donde tenemos que elegir seguir a Jesús o seguir nuestros propios planes y deseos, seguir este camino al egoísmo o seguir el camino a la cruz. Tomar nuestra vida en nuestras propias manos o descansar en las suyas. Me gusta esta hermosa promesa de Jesús aquí en el capítulo donde dice que sin embargo los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Esto de venir a Jesús jamás nos va a rechazar, nos va a recibir y aceptar. Que este nuevo año, que sea un año donde nosotros podamos aceptar este desafío de permanecer, de seguir confiando, a seguir poniendo nuestras vidas en las manos de Dios, a pesar de que a lo mejor no entendemos exactamente lo que Él nos está enseñando en este momento. Cada momento decisivo, pequeño, es un momento donde nosotros podemos elegir alimentarnos de Él o alimentarnos de algo más. Alimentarnos del amor, la gracia, el perdón y la paz, o alimentarnos del odio o del miedo. Que podamos alimentarnos constantemente del pan de vida, del Rey verdadero que dio su vida por nosotros. Y qué hermoso en esta mañana poder recordar su sacrificio, su resurrección a través de la Santa Cena. Les pido a orar conmigo. Señor, gracias por esta mañana y gracias por estos momentos, Señor, donde nos das la oportunidad, Señor, de entregarnos más a ti, de confiar en ti, saber que tú tienes lo mejor para nosotros, Señor, que ya diste tu vida por nosotros y en ti podemos poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza
En este nuevo año, Señor, queremos depender de ti, queremos confiar en ti cada vez más. Gracias por Jesús, gracias por este mensaje. En su nombre oramos. Amén.